bienvenidos a esta mesa que tratará el tema política monetaria y el rol del Banco Central y que es organizada en el marco de este seminario internacional para conmemorar los 60 años de la fundación de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUC. En esta mesa van a participar los ponentes Roxana Barrantes, José Tábara, Gabriel Rodríguez y Rocío Gondo. A continuación voy a leer sus bios y luego vamos a tener la presentación de cada uno de ellos. La profesora Roxana Barrantes, que presentará el tema El Banco Central de Reserva y el Sistema de Pagos, es doctora y magíster en Economía por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y licenciada en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es profesora principal del Departamento de Economía y presidenta del Consejo Directivo de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, así como miembro del Consejo Consultivo de la Defensoría Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos y ha sido directora de dicha institución. En el sector público es miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, ha sido vicepresidenta del directorio de la empresa Petróleos del Perú, jefa de gabinete de asesores del despacho ministerial del Ministerio de Energía y Minas y miembro del Consejo Directorio del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, así como funcionaria en Ocitran, Ociptel, SUNAS e Indecopi. También ha sido presidenta de la Asociación Peruana de Economía y del Seminario Permanente de Investigación Agraria. Cuenta con publicaciones en temas de desarrollo económico y desigualdades sociales y tecnológicas, economía de los recursos naturales, evaluación de infraestructuras en telecomunicaciones y de regulación de servicios públicos, entre otros. El profesor José Tábara, por otro lado, nos presentará el tema Desafíos para los bancos centrales en la era del Antropoceno. El profesor Tábara es doctor en Economía de la Universidad de Massachusetts Amherst, Estados Unidos, y magíster en Política y Gestión Universitaria de la Universidad de Barcelona y en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Realizó estudios de posgrado de Ingeniería Industrial y de Sistemas en la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente es profesor principal del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro de la Asamblea del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado. En el sector público es miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú y se ha desempeñado como adjunto al Defensor del Pueblo. También ha sido viceministro de Comunicaciones, vicepresidente del OCIPTEL, vocal del Tribunal de Apelaciones de Energía y Minería, director de los CINERMIN y del Consejo Consultivo de Radio y Televisión. Además, ha sido presidente del CIES, investigador visitante en el Political Economy Research Institute de la Universidad de Massachusetts, el Instituto de Estudios Internacionales de Barcelona y el St. Anthony's College University of Oxford. También ha sido investigador y consultor en Macroconsult, DESCO y la Comisión Episcopal de Acción Social. Cuenta con publicaciones sobre desarrollo productivo, políticas de competencia y economía política de la regulación, entre otros. Nuestro tercer ponente es el profesor Gabriel Rodríguez, que presentará el tema Choques de política monetaria y fluctuaciones macroeconómicas en el Perú. El profesor Rodríguez es doctor y magíster en Economía de la Universidad de Montreal en Canadá y licenciado en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es jefe de Departamento de Economía de la PUC y profesor principal del mismo. Ha sido investigador principal del Banco Central de Reserva, miembro del Consejo Fiscal, editor en jefe de la revista Economía y profesor a tiempo completo en el Departamento de Economía de la Universidad de Ottawa en Canadá. Sus temas de interés son econometría, análisis teórico y empírico de series de tiempo, cambio estructural, macroeconometría, macroeconomía, política monetaria, economía financiera y economía financiera. Ha publicado numerosos artículos en revistas académicas tales como Journal of Econometrics, Journal of Time Series Analysis, The Econometrics Journal, Journal of Macroeconomics, Journal of Socioeconomics,
Journal of International Money and Finance, North American Journal of Economics and Finance, Quarterly Review of Economics and Finance, Economic Modeling, Structural Change and Economic Dynamics, Review of World Economics, International Review of Economics and Finance, and Computational Economics. Finalmente, nuestra cuarta ponente, la profesora Rocío Gondo, que va a presentar el tema del Banco Central y la vulnerabilidad financiera internacional. Rocío Gondo es directora en Economía en la Universidad de Maryland, College Park, y bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico. Actualmente es subgerente de análisis macroeconómico y anteriormente ha sido supervisora líder en la subgerencia de investigación económica. También ha sido supervisora senior en el Departamento de Análisis de Coyuntura, jefa del Departamento de Análisis de Coyuntura, especialista en la subgerencia de investigación económica, especialista del Departamento del Programa Monetario y analista de los departamentos de análisis y programación financiera y de análisis macroeconómico. Ha sido también economista visitante de la Oficina de Representación para las Américas del Bank for International Settlements en Ciudad de México. Ha participado en diversos cursos y seminarios internacionales organizados por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, SEMLA, Bancos de Pagos Internacionales, Latin American and Caribbean Economic Association y el Banco Central de Brasil, entre otros. Sus temas de interés son finanzas internacionales y macroeconomía. Bien, entonces, luego de esta presentación, damos paso a la profesora Roxana Barrantes. Muy buenas tardes. Quiero estar segura que me están escuchando, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Es realmente para mí un gusto, un placer y un honor ser parte de esta mesa. Nunca pensé que iba a estar en una mesa donde se discutieran los temas del Banco Central de Reserva, pero nunca es tarde, como quien dice, ¿no? No sé qué está pasando acá, se me está acoplando. ¿Ahora sí? ¿Mejor? Muy bien, muchas gracias. Sí, ¿cómo funciona? El otro no. Ok, muchas gracias. Este título no es mío. Este es un título que yo he escuchado respecto a la discusión sobre el rol de los bancos centrales y la emisión de las denominadas CBDCs, para decirlo en fácil, o Central Bank Digital Currencies. Voy a usar CBDC porque es mucho más fácil de pronunciar. Entonces, me estoy robando el título de otros ponentes de este tema al plantear que si las CBDCs no son una solución que se está pensando, planeando, tratando de implementar, discutiendo, en busca de un problema que resolver. Entonces vamos, por lo menos ya capturé el interés de algunos, vamos a ver qué es lo que sigue. En esta presentación, por el poco tiempo que tenemos, tengo 5 temas y ustedes se darán cuenta que la presentación está un poquito desbalanceada porque voy a hacer mucho más énfasis hacia el final, ¿no? Voy a comenzar, como siempre, con una motivación, el dinero y sus funciones, por si nos hemos olvidado, muy brevemente las iniciativas sobre CBDC en el mundo, de una manera muy preliminar y más bien motivante. El penúltimo tema es sobre la inclusión financiera y algunos se deben estar preguntando, no entiendo nada, CBDCs e inclusión financiera, ¿qué tienen que ver? Y voy a cerrar con reflexiones finales. Comencemos con la motivación. La motivación es bien sencilla en términos de lo que nos está pasando como sociedad y como economía. Lo primero es que tenemos procesos de digitalización muy intensos y muy acelerados. Los procesos de digitalización en la economía lo que hacen es bajar los costos de transacción, bajar los costos de distribución. Y eso tendría que amplificar y facilitar las transacciones en general.
De ello no escapa el sistema de pagos y veremos en un rato tampoco el dinero. Si el proceso de digitalización por los avances tecnológicos no fuera suficiente, la pandemia del COVID-19 nos puso al frente de lo que es una economía sin contacto, que nos obligaba a descansar, depender, utilizar lo digital, aunque no quisiéramos. Inclusive nuestras clases, nuestros pagos, nuestras compras, nuestros canales de comunicación se tuvieron que virtualizar porque el riesgo de contraer una enfermedad mortal antes de que surgiera la vacuna era demasiado alto para la sociedad y se establecieron todos estos sistemas de cierres económicos y de confinamiento. Junto con ello, y previamente en realidad a la pandemia, tenemos por avances tecnológicos movilidad de la comunicación, con una conectividad casi ubicua y cuyo avance técnico además ha sido acelerado por precisamente la pandemia. Ahora tenemos sistemas que nos permiten conectividad con drones, que nos permiten conectividad con satélites de baja órbita, etcétera. Junto con ello, lo que tenemos son aplicaciones prácticamente para todo, que te monitorea el corazón, te monitorea lo que comes, te monitorea a qué hora te levantaste, te permite hacer pagos, te permite saber si tu mamá ha tenido el cuidado necesario, etcétera. Y acá no estoy pensando todo el resto de apps que uno puede tener, te corrige la gramática, etcétera, etcétera. Entonces, estas convergencias nos ponen en cuestión un par de preguntas que tenemos acá. ¿Qué pasa con los medios de pago? ¿Y qué pasa con el rol que juega el Banco Central en ser el monopolista de los sistemas de pagos? Entramos entonces a las funciones del dinero. Cuando se piensa en el dinero, una primera respuesta con la complejidad que tiene el dinero el día de hoy es pensar, bueno, el dinero es lo que hace, ¿no? Pero nosotros en economía, ¿cómo marco? Ah, perfecto. Pensamos en el dinero como dándonos una unidad de cuenta, también una reserva de valor y eso es lo que nos concierne el día de hoy, un medio de intercambio. Nos permite eliminar lo que se llama, y acá está Jorge Vega, el comercio compensado, ¿no es cierto? O sea, no necesitamos estar pesando papas y camotes o pollos y libros, ¿no es cierto? Tenemos una unidad de medida que nos permite mediar los valores de los bienes y servicios. Junto con esas funciones que nosotros podemos pensar que son del día a día, también hay funciones que tienen que ver con toda la economía y que están por el lado derecho, pensadas como un engranaje. ¿Engranaje de qué? De integridad financiera. Nuestros sistemas financieros tienen que ser sólidos, robustos, íntegros, dar confianza. De estabilidad financiera, nuestros sistemas de intermediación financiera tienen que ser estables porque de otra manera es imposible hacer planificación a futuro y muchos de los bienes y servicios que necesitamos para el bienestar dependen de inversiones de largo plazo y de decisiones a futuro. Piensen ustedes, los estudiantes aquí presentes, ustedes deciden entrar a la universidad y los retornos de eso van a estar dentro de 5 años. ¿No? Si no hay capacidad de planificación de esos 5 años, va a ser bien complicada esa toma de decisiones en inversión de capital humano como lo están haciendo. Piensen en carreteras, cuánto tiempo nos está tomando tener un sistema de transporte decente en una ciudad de 10 millones de habitantes, extendida sobre 100 kilómetros, etcétera. Lima, 10 millones de habitantes, prácticamente 100 kilómetros de sur a norte, y no estoy diciendo nada hacia el este. Y principalmente el dinero es el que está mediando la efectividad de la política monetaria. Como sabemos, la política macroeconómica tiene 2 grandes patas, la política fiscal y la política monetaria, para equilibrar, darle estabilidad a los niveles de producto, fomentar crecimiento económico, etc. Entonces, el dinero también
imbrica no solo como medio de intercambio, sino como parte de estas funciones. Entonces, este dinero y los diferentes tipos de dinero que tenemos ahora, y si ustedes se dan cuenta estoy haciendo un salto con garrocha, podríamos tener una clasificación de dinero, una taxonomía del dinero, alrededor de 4 características de acceso universal, si puede o no ser electrónico, si es emitido o no por el Banco Central y si permite intercambios con iguales, peer-to-peer. Entonces, dentro de los tipos de dinero, tenemos el dinero en efectivo, los billetes, que si ustedes jóvenes estudiantes son como son más o menos mis hijas, probablemente no tengan ni un sol en el bolsillo, ¿no? Dependan de su yape, dependen de tarjetas, etcétera, etcétera. La juventud se está alejando cada vez más de los efectivos, ¿no? Con lo cual cuando la abuelita les regala algo de dinero, generalmente es un billete y ustedes no saben qué hacer con ese billete o cómo cambiarlo, etcétera, etcétera. Pero para nosotros, la gente de mi generación, los billetes eran, y además quizá ustedes todavía ven a sus padres poner el sueldo del mes en diferentes sobres, con los gastos de electricidad, de agua, de luz, del alquiler de la casa, etc. Eso era lo que se hacía antes, con los billetes. También tenemos dinero de la reserva del Banco Central, dinero en las cuentas bancarias, y aquí vienen los temas de la emisión de dinero por parte de las entidades bancarias. En el sistema financiero vamos a hablar de entidades creadoras de dinero por el impacto multiplicador de los depósitos. Y tenemos monedas digitales emitidas por el Banco Central a nivel minorista, pero también a nivel mayorista, porque la única manera de emitir CBDCs no es de cara al usuario final. Pueden ser sistemas de intermediación a nivel de entidades y que las entidades den la cara a todos nosotros los usuarios. Y también tenemos las criptomonedas con sistemas DLT, son Distributed Ledgers Technologies, que son los blockchains, que pueden estar autorizados o restringidos. Y acá es donde creo yo que viene parte de toda una posible confusión, y acá, por favor, quien haga preguntas y comentarios y sepa un poco más y pueda aclararlo y corregirme, será súper apreciado. Cuando salen las cripto, que son activos digitales y nada más, salen los innovadores en cripto, lo que querían era olvidarse del sistema financiero, de las entidades del sistema financiero, de los bancos centrales, querían no tener nada que ver con ello. Y parte del objetivo era ese. O sea, si por el sistema financiero una transacción de Londres a Nueva York me toma no sé cuánto número de horas, ¿por qué no puedo yo como sector privado con iniciativa tener algún mecanismo de intercambio de valor que no necesite pasar por todos los sistemas de control y por lo tanto demore? Y lo originalmente pensado tenía que ver con las demoras. Luego comenzó a ser claro que tenía que ver también con la trazabilidad de las transacciones y todos los temas alrededor del control del lavado de activo y financiamiento del terrorismo, que es permitido cuando tú bancarizas todas tus operaciones que están sometidas a la supervisión bancaria de la SBS en nuestro caso, y a que la emisión de moneda pase por el monopolista de la emisión, que es el Banco Central, ¿no? Entonces, por algún motivo, o sea, no por algún motivo, sino por ese objetivo original de los creadores de cripto, terminan llamándose monedas. Y por ahí, por supuesto, como se llaman criptomonedas, nos faltó algún congresista que dijo la SBS las tiene que supervisar. Discúlpenme, no hay nada atrás. Es un papel, un número,
un Distributed Layer Technology, una cadena de blockchain que encima probablemente esté en Kazajistán y donde las capacidades de supervisión no existen. Entonces, los bancos centrales, el Bank of International Settlements, y acá es realmente un honor contar con la presencia de Rocío, quien es funcionaria del Banco Central y está trabajando en muchos de estos temas y en contacto con las entidades internacionales. El Bank of International Settlements, el BIS, empieza a pensar, bueno, esto está pasando en la economía, hay demandas para que los bancos centrales se involucren, ¿por qué en lugar de estar pensando de perseguir a los criptos, que va a ser muy complicado, ¿por qué no pensamos más bien en emitir una moneda digital con respaldo del Banco Central? Ahí es donde empiezan a venir todos los problemas, porque se puede desarrollar la tecnología y efectivamente es un reto, y en diferentes países del mundo, y acá solo estamos mencionando 4, porque Nigeria también tiene una iniciativa, Ecuador también lanzó una iniciativa, pero se ha dado marcha atrás totalmente, tenemos Canadá. ¿Cuánto tiempo me falta? 16 minutos, 6 minutos, 6 minutos. Oh, Dios mío, paso. ¿Ok? Entonces, la pregunta que tiene el Banco Central, y en marzo del año pasado, creo, marzo del año pasado fue o este año, no me acuerdo a estas alturas, no tengo claro, en marzo, el Banco Central de Reserva del Perú ha sacado una publicación donde está recogiendo estudios y posiciones de política pública alrededor de cuál va a ser su estrategia para pensar en una CBDC. Y lo que está en la base de la discusión, en el sustrato de la discusión, es que prioricemos CBDC para la inclusión financiera. Entonces, la discusión deja de ser Banco Central, funciones del dinero, para voltearse a la Política Nacional de Inclusión Financiera, cuyo ente rector es la SBS, y pensar en la inclusión financiera. Y acá les doy los datos calientitos, nadie la sabe, del índice de inclusión financiera que está calculando todos los años Credit Corp, sobre la base de información recopilada por Ipsos, y donde Perú está en 6º lugar de estos 8 países: Chile, Colombia, Argentina, Ecuador, Colombia, Bolivia, México. Países de Alianza del Pacífico, países que uno diría que son más pobres que nosotros, como Bolivia, Ecuador, que ha dolarizado totalmente, y Argentina, que sabemos que siempre nos da noticias, Argentina. Estamos en 6º lugar. Este índice de inclusión financiera de Credit Corp se calcula sobre la base de indicadores de acceso, de uso y de calidad percibida por el usuario. Son 3 grandes dimensiones y 19 indicadores. Entonces, uno se pone a pensar, bueno, miremos quiénes están bancarizados, y en el Perú no somos muchos. Hay 70% que cubrimos sobre base de los datos del ENAO 2023, que estamos bancarizados, pero la mayor parte de los bancarizados dependemos de cuentas de ahorro o cuentas sueldos. En principio, estamos bien. 70% de la población del Perú tiene algún tipo de instrumento de relación con el sistema financiero como una cuenta. Cuentas corrientes casi nadie, cuentas CTS, miren, casi nadie, cuentas a plazo fijo menos, y tener cualquiera de estas te coloca como bancarizado. Esto es para la población de 18 años y más, según tipo de bancarización y ámbito geográfico. Lima metropolitana, selva, sierra, por supuesto nuestra selva, siempre rezagada. Si vamos por características sociodemográficas, claramente los bancarizados suelen estar en ámbitos urbanos, suelen ser los más educados,
Entonces, donde tengamos población de bajos niveles de educación, probablemente la bancarización sea menor y las posibilidades de bancarizar sean menores. Y, por supuesto, los adultos mayores estamos muy rezagados. Es la juventud la que tiende a tener alguna de estas cuentas. Acá están por grupos etarios. Como tengo muy poco tiempo, estoy corriendo más de lo normal. Este es un ejercicio, y acá yo le pido disculpas a todos los expertos en Machine Learning, que hicimos con Josué Benítez, con quien venimos trabajando este tema hace un tiempo, para examinar los determinantes de la bancarización. Y acá yo estoy más o menos como lorito, porque los temas de Machine Learning yo no los conozco tanto, ¿no? Pero la gracia de estos ejercicios de Machine Learning es que me están dando un dato fundamental. Los años de educación están asociados a mayores niveles de bancarización. La condición de empleo formal está asociada a mayores niveles de bancarización. Los temas de infraestructura de acceso financiero, no tanto como uno hubiera pensado, porque alguien debe estar diciendo, claro, pero si no en todos los sitios del Perú hay espacios de control o espacios de intercambio de sucursales, etcétera, obviamente. Un minuto, me dice Janet, voy a seguir. Y de esta población bancarizada, lo que quisimos hacer es, ok, se asocia bancarización con lo formal, con la condición laboral formal, pero resulta que hay 6% de trabajadores formales que no están bancarizados. Y en esta gráfica es que tenemos sus características. Básicamente en sierra, básicamente hombres, básicamente en sectores urbanos, gente educada que trabaja formalmente, pero que no tiene cuenta de ningún estilo. Son los jóvenes y son los mayores también, en actividades de comercio, de agricultura, de pesca y mayormente pobres. Se me ha acabado el tiempo, espero que me regales un minuto para poder cerrar. Pero ustedes deben estar diciendo, oye, Roxana, has empezado con los pagos, has empezado con el dinero y estás hablando de los bancarizados. ¿Por qué no regresas un ratito a la importancia de nuestro Yapi, Plin y cómo los pagos digitales se han generalizado? Y eso es lo que tenemos en la penúltima diapositiva, cómo son quienes usan pagos digitales. Y acá, miren, bancarizados, o sea, el total nacional no llega ni a 30%. De los que están bancarizados, que usan pagos digitales. Bancarizados urbanos, solo otro tercio. Bancarizados con superior universitaria, llegan recién a 46%, así que hay varios de ustedes que no están haciendo pagos con medios digitales. Grupos etarios, solo el 12% de los mayores de 60. La informalidad del empleo, claro, formal más, pero hay un montón, más del 50% de los formales no hacen pagos y están bancarizados, y en las condiciones de vulnerabilidad se refleja otras características. 4 ideas finales. Pagos digitales no necesitan una CBDC. La inclusión financiera sobre lo digital necesita un ecosistema de servicios públicos, conectividad a las redes, electricidad y, por supuesto, cierta conectividad para moverse de un sitio a otro. Hasta ahora, lo que está funcionando es las medidas de política de fortalecimiento de la interoperabilidad, que no sean nichos no conectados ya PEPLIN, sino que se integren en un solo sistema, y eso tendría que generalizarse a todos los tipos de medios de pago. Y la pregunta para las tesis, ¿cómo mejoramos la educación financiera para la inclusión? Muchísimas gracias. Muchas gracias a la profesora Barrantes. Ahora vamos a dar lugar al profesor José Tábara.
¿Cómo funciona el aparato que tiene? ¿Funciona cómo? Sí, aquí, hacia acá atrás y acá. Y ese es el para que marque. Ese es el marcador. Sí. Bien, muchas gracias por su interés, por su asistencia. Empiezo también brevemente con la motivación, la explicación. Esto es lo que voy a presentar. Hace 2 años tuve la invitación de quien fue mi profesor de Finanzas Internacionales, que dirigía el Instituto de Investigación en Economía Política en Massachusetts. Yo fui a estudiar un poco para ponerme al día en política monetaria porque había sido recientemente designado como miembro del directorio del banco y empecé a revisar literatura y me encontré de casualidad con un cruce de 2 campos de investigación, que es el campo de investigación en la economía política de las crisis ambientales y la banca central que puede hacer frente a esas crisis, ¿no? Me puse a investigar y estoy por concluir la elaboración de un trabajo con el disclaimer respectivo que no expresa la opinión del Banco Central, obviamente es una opinión más académica, resultado de mi investigación, y quiero presentarles a ustedes los resultados preliminares de lo que he logrado, ¿no? Bueno, le puse como título a esta presentación ¿qué pueden hacer los bancos centrales en la era del antropoceno?, tomando como referencia y en reconocimiento a mi gran maestro Adolfo Figueroa, quien nos dejó hace poco tiempo, quien dicho sea paso publicó un excelente libro, Economía del Antropoceno, ¿no? Un periodo que, como tienen ustedes ahí, se inicia pues hace pocas décadas y tiene como manifestación, digamos, el impacto de la especie humana en el planeta, ¿no? Estamos destruyendo nuestro planeta, dirá él, no es el único que lo dice ciertamente, que es el único nicho ecológico conocido, ¿no? Y estamos poniendo en riesgo nuestra especie, ¿no? No los voy a abrumar a ustedes con evidencia, con información, todos los días salen noticias sobre estos problemas. Tenemos las temperaturas del año 2023, toda la información, dicho sea paso, que estoy presentando la tienen ustedes disponible, incluyendo los trabajos académicos. Hace poco salió un artículo publicado con resultados de una investigación que muestran cómo en nuestros glaciares, en los Andes centrales, hay evidencia ya de que hemos retrocedido a cuando comienza el Holoceno, que es la etapa anterior, el ciclo geológico anterior, ¿no? Eso sustenta un poco el argumento de que estamos ya en otra era geológica, la era del Antropoceno, ¿no? Bueno, ahí el término empieza a ser utilizado ya en una serie de investigaciones científicas. De hecho, fue acuñado por un premio Nobel en química, meteorología, ¿no? Aquí lo que muestran básicamente es que las últimas crisis ambientales provocadas en este caso creo que es un huracán, en fin, una tormenta, tienen origen en el calentamiento global. En la conferencia que hubo en Davos el año pasado, el presidente del Grupo del Banco Mundial, Banga, ¿no?, destacaba la importancia de reconocer la gravedad y que el sentido de la urgencia es lo único que puede salvarnos, ¿no?, de esta crisis climática existencial, frente a la cual a veces preferimos hacer como la rana que la ponen en una cacerola y la empiezan a hervir lentamente, ¿no? Es una metáfora que utiliza, dicho sea de paso, Al Gore el año 2006, creo, hace 20 años, ¿no? Pasan tantas cosas que ya la noticia pasa desapercibida y no nos damos cuenta hasta que puede ser demasiado tarde. Dicho sea de paso, parece que la rana en los experimentos reales salta, ¿no? No se queda atrapada, ¿no? Los seres vivos tienen ciertas reacciones, no sé si ocurra lo mismo con nuestra especie. Hay referencias, abundantes estudios sobre las distintas aristas para entender las crisis ambientales. La desigualdad es una entrada importante. Sabemos que el grueso de las emisiones vienen de países, digamos, con altos niveles de consumo, ¿no?, intensivos en energía. China, también dicho sea de paso, es uno de los principales emisores. Pero, y esto discutía con un colega que me decía, oye, ¿para qué te preocupas de los temas ambientales si las emisiones de gases de efecto invernadero vienen básicamente de los países ricos? ¿El Perú qué puede hacer? Bueno, el gran problema es que a la hora de enfrentar los impactos, las desigualdades ciertamente explican los resultados, ¿no?, la posibilidad de protegerse. Acá tienen ustedes un buen gráfico que lo ilustra bastante bien, ¿no? Las pérdidas relativas son mucho más altas en los sectores más pobres, ¿no? Los sectores
con mayores recursos tienen mayores posibilidades de invertir y de financiar infraestructura para protegerse. Estas son algunas de las aristas centrales, a mi juicio, del problema. Lo que capturó mi atención en esta investigación que inicié fue una publicación del BIS, al cual ha hecho referencia Roxana, el Banco de Pagos Internacionales, que es algo así como el banco de los bancos centrales, ¿no? Es una especie de lugar en el cual se compensan transacciones internacionales. Junto con el Banco Central francés, publicaron un artículo, un libro que se llama The Green Swan, ¿no? El cisne verde, que es la metáfora del cisne negro que aparece raramente, el cisne verde en este caso. La metáfora ilustra pues, estos eventos disruptivos de las finanzas que podrían dar lugar a las próximas crisis financieras sistémicas, ¿no? Acá tienen sus características. Hay una incertidumbre radical ahí, no se pueden anticipar la ocurrencia de estos eventos, pero sus daños son cuantiosos. De hecho, ustedes deben haber leído ya que se están cerrando mercados de seguros en Estados Unidos, ya no aseguran contra huracanes en Florida, ni contra incendios en California, y ya se está sintiendo en el funcionamiento de los sistemas financieros y en los mercados de seguros estos efectos. Hay un hito importante en la vinculación entre estas dos literaturas, que es la banca central y la política monetaria y las crisis ambientales, ¿no? Que es una famosa conferencia que pronuncia el gobernador del Banco Central británico, Carney, ¿no? Que la denomina justamente la tragedia del horizonte, ¿no? Y su argumento central es este, ¿no? Que los efectos, ¿no? del cambio climático, como sabemos, se perciben en horizontes un poco más largos que los horizontes que utilizan para tomar decisiones los agentes económicos, ¿no? Y no hace falta pues un ejército de actuarios, como bien dice él, para que nos explique esta tragedia, ¿no? Hay una lógica cortoplacista en la toma de decisiones que no incorpora estos impactos, y al final lo que ocurre pues, es que los bancos se quedan como rescatistas de último recurso, ¿no? Cuando se produce una crisis hay que intervenir, como la crisis que tuvimos hace poco con la pandemia, como la crisis sistémica del año 2008, etc. Hay activos, ¿no? Varados, stranded assets es el término técnico, que se devalúan, y eso, digamos, esas pérdidas al final, como ustedes saben, pues cuando hay ganancias en el sistema son privadas, pero cuando hay pérdidas se socializan, ¿no? Entran los bancos centrales a rescatar y son los contribuyentes los que finalmente terminan pagando la factura del cortoplacismo, ¿no es cierto? Bueno, acá están las imágenes, digamos, de las instituciones que están investigando esto. La más destacada, y quería mencionarlo, es la Network for Greening the Financial System, la NGFS, ¿no? Entren ustedes, que es una red que empezó con 8 bancos centrales, el Banco Central británico, el de Inglaterra, el de Francia, el holandés, creo. Empezaron 8 bancos, ahora son 141 bancos que integran la red, más 21 organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, están todos ahí. Y están publicando cantidad de cosas sobre lo que se viene haciendo y están promoviendo y ofreciendo un espacio de coordinación y de investigación. Hay think tanks, organismos no gubernamentales también que promueven investigación en este campo. Acá tienen una de sus publicaciones, ¿no? De hecho, llevan a cabo una encuesta hace un par de años que revela cómo la mayor parte de los bancos centrales encuestados revelan que sus economías han sufrido ya los daños, en algunos casos daños graves, 70%, por fenómenos climáticos agudos. El Banco Central de Inglaterra ya incorporó, ¿no? la dimensión ambiental en sus decisiones, en sus operaciones, ¿no? El Banco Central peruano, como vamos a ver, está empezando a discutir el tema y a tomar algunas decisiones. Y aquí quiero entrar al tema de las controversias, ¿no? Hay 3 grandes campos, ¿no? que yo he logrado identificar. Están quienes se oponen a que los bancos centrales se involucren o incorporen criterios ambientales en sus decisiones de política monetaria, en sus operaciones en general, ¿no? Acá el término es el mission creep, ¿no? que alude cuando un batallón del ejército le dicen captura esa colina, el batallón ve que hay otro blanco y se desvía y al final fracasa toda la operación porque se desvía de su misión, ¿no? Esta es un poco la metáfora para decir, los bancos centrales no pueden meterse, ¿no? Todos utilizan esa metáfora, ¿no? Los bancos centrales no tienen que desviarse. Nuevamente la referencia al mission creep, cantidad de artículos de gente muy calificada, dicho sea de paso, críticas a la Reserva Federal norteamericana por empezar a discutir el tema en el Wall Street Journal, en cantidad de medios de comunicación, en The Project Syndicate, que es un portal que yo reviso mucho. El argumento central es que si el Banco Central se involucra en esos temas, se politiza, pierde su independencia, porque se expone, digamos, a
a la toma de decisiones que involucran consideraciones políticas, ¿no? Y eso puede debilitarlo, ¿no? Mejor es que se concentre solamente pues, en la estabilidad monetaria, en la meta de inflación, para no arriesgar su independencia. Ese es uno de los argumentos más fuertes que he escuchado, ¿no? Y obviamente el argumento es que quienes tienen que enfrentar el problema son otros organismos, ¿no? Tienen que encargarse de la fiscalización y la regulación. Yo he discutido con colegas acá, ¿no? Pepe, ese es un problema de políticas sectoriales, de política industrial, de reformas del Estado, ese es un problema de la OEF, es un problema del Ministerio del Ambiente, o de banca de desarrollo, ¿no? Es un tema de política fiscal, no es un tema de política monetaria, ¿no? Y otros me dicen, oye, no es un tema para los países como el nuestro, que son pobres, que los ricos se encarguen de resolver un problema que ellos han generado, ¿no? Hay respuestas de todo tipo, ¿no? Falta previsión, razonamiento lógico y coraje moral para utilizar esas otras herramientas y no le carguen al Banco Central con esta responsabilidad, además de las que ya tiene, que son muy, muy importantes, ¿no? El otro postulado, en el otro extremo, es que sí hay que entrar, que hay que ecologizar los sistemas financieros, ¿no? Porque compromete esas crisis el cumplimiento de sus mandatos primarios, que son la estabilidad de precios, ¿no? Se distinguen los riesgos físicos provocados por los desastres ambientales y los riesgos de transición, derivados del hecho de que ya las economías, ya los países están tomando medidas para cambiar las reglas, ¿no? de juego, para penalizar algunas inversiones, y de hecho si no se incorporan esos riesgos de la transición en la toma de decisiones, los bancos centrales pueden sufrir las consecuencias y los sistemas financieros en general, ¿no? Aquí hay una diapositiva que la voy a pasar rapidísimo, la pueden ustedes revisar, les puedo enviar la presentación, que explica bien cuáles son los mecanismos de transmisión, la relación entre los riesgos de transición y los riesgos físicos y cómo eso afecta el funcionamiento de los mercados financieros y el riesgo de crisis sistémicas, ¿no es cierto? ¿Qué se propone? La propuesta más radical ya se viene haciendo en Europa, el Banco Central Europeo, regulaciones sobre activos de garantía. Están todavía en una fase incipiente programas de compra de activos, el quantitative easing, comprar los valores de las empresas, sobre todo en periodos de crisis, ¿no? para evitar que se desplomen las economías. Esto que está en el Perú en el campo de la SBS, supervisión y regulación financiera, gestión de portafolios, ya lo venimos haciendo en el Perú, pero muy tímidamente todavía, porque no hay muchos instrumentos, no hay mucha oferta de bonos verdes, por ejemplo. Creo que tenemos en el portafolio del Banco Central 3 al 4% de porcentaje de las reservas. Quiero revisar la cifra exacta, en la última memoria está el dato, ¿no? Y luego en las propias operaciones cotidianas del Banco Central, algunos añaden incluso requerimientos de encaje, también podría utilizarse. La idea es que los bancos centrales son como una especie de navaja suiza, que tiene varias herramientas, no tiene una sola herramienta, tiene varias herramientas, y lo que puede hacer es, te explico muy rápidamente, condicionar, por ejemplo, la inyección de liquidez en las operaciones de recompra, en las intervenciones cotidianas, en la política monetaria cotidiana, la inyección de liquidez, condicionarla, digamos, a la hora de recibir los activos en esta garantía, evaluar los activos y penalizarlos con porcentajes de recorte, los haircuts, según cuán vinculados están a activos contaminantes, ¿no? Activos, digamos, que no son sostenibles en el tiempo, ¿no? Eso es lo que se conoce como el collateral framework, ¿no? Las regulaciones sobre los activos que el Banco Central recibe en garantía al inyectar liquidez, ¿no? Ya mencioné los programas de compra de activos, se viene haciendo, podrían condicionarse, ya se están empezando a condicionar a que se alineen los prestatarios con los objetivos de la sostenibilidad. Medidas prudenciales, que están en el ámbito de la SBS, no me voy a detener mucho en eso, que es mayor transparencia, ¿no? de parte de los agentes económicos, las grandes empresas, sobre sus huellas ecológicas, en fin, sobre sus impactos. Algo se viene avanzando ya, ahí están las referencias al Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, y el Banco Central tiene su propio portafolio, ¿no? Reservas internacionales, cómo ecologizar ese portafolio adoptando principios de inversión sostenible y responsable, ¿no es cierto? Obviamente métricas de cambio climático, etcétera, ¿no? Esa es la segunda posición, que es intervenir con todo, asumir los riesgos. Y la tercera posición se ubica un poco en el medio, ¿no? Que es los bancos centrales tienen que asumir en realidad un rol de liderazgo, ¿no? Reconocer que si excedemos los puntos de inflexión, de no retorno, el impacto puede ser muy alto y, digamos, obviamente hay una serie de argumentos sobre que no hay sustituibilidad entre el capital financiero y el capital natural, pero por sí solos hay que reconocer pues, que los bancos centrales no tienen las competencias especializadas, no tienen la experiencia
no pueden asumir ellos solo la responsabilidad, no pueden reemplazar a gobiernos y actores privados, tienen que involucrar a otros actores, ¿no? Se requiere una combinación de un conjunto de políticas, como les comentaba, y esta es la tercera posición, ¿no? Hay que ser más proactivos, convocar un cambio más amplio y coordinado, y las 5 Cs, contribuir a la coordinación para combatir el cambio climático. No me gusta mi cambio climático, me parece que no es solamente un cambio climático, hay temas de seguridad alimentaria involucrados. 5 minutos, perfecto, acabo. En esta tercera posición se postula pues la necesidad de que los bancos centrales incorporen una visión de más largo plazo, que integren estos criterios de sostenibilidad en sus propias carteras, etcétera, etcétera. Esto lo salto. Y lo que quiero es comentar ahorita qué está ocurriendo, qué están haciendo. Los últimos informes de esta red de bancos centrales para ecologizar el sistema financiero muestran que ya un porcentaje significativo de los 88 bancos que encuestaron el año 2022 reportaron ya la adopción de medidas incorporando el cambio climático en sus marcos operativos, ¿no? Aún es incipiente en términos de política monetaria, están entrando más por el lado de los portafolios, ¿no? Eso ya se está expresando, ¿no? En diferenciales de tasas de interés, tasas más altas a compañías más intensivas en el uso de carbón, por ejemplo. Y los principales problemas que tienen son la dificultad, la métrica es bien importante. Necesitamos repensar el tipo de información que generamos, cuál es la información valiosa que requerimos que se genere para poder adecuar las herramientas de los bancos centrales a estos nuevos desafíos. Y obviamente hay trade-offs, disyuntivas, ¿no es cierto?, entre el objetivo de asegurar la eficacia de los mecanismos de transmisión de la política monetaria, regular las tasas de interés y los objetivos de gestión de riesgos asociados a estas crisis ambientales, ¿no? La última información que llega del reporte reciente de este año es que los desafíos operativos, estas disyuntivas, pueden ser más manejables de lo que se parecía, ¿no? Y ya están adoptando medidas de manera cautelosa y gradual, pero han anunciado ya varios bancos que su acción se va a intensificar en el tiempo. Me refiero a los bancos más consolidados que lideran estas iniciativas. Termino muy rápidamente con el Banco Central peruano. El Banco Central tiene, les decía, las herramientas, las posibilidades, puede realizar operaciones de mercado abierto, tiene un marco normativo que le permite cierta flexibilidad. No lo viene haciendo en parte por el subdesarrollo del mercado de capitales, algo sobre lo cual nos explicó Julio Villavicencio hace algunas semanas. Una referencia reciente, importante, es el programa Reactiva. Recuerdan ustedes que se puso en marcha con la crisis del COVID, ¿no? Fue una respuesta muy efectiva, inyectaron 52.000 millones de soles para evitar que se rompa la cadena de pagos, y en el anexo de la resolución ministerial se pusieron una serie de condiciones que excluían a las empresas, ¿no?, de acceder a esas garantías del gobierno peruano. Se excluían actividades que vulneraban la salud de los ecosistemas naturales, ¿no? Aquí está la referencia exacta a la resolución que firma Tony Alva, creo, como ministra de Economía. No hay evidencia de que se haya verificado el cumplimiento de estas condiciones, pero ya hay un antecedente, ¿no?, de incorporación de criterios ambientales en la elegibilidad para participar en estos programas, ¿no? El propio Banco Central también aprobó una directiva, una circular, ¿no?, que incluía, digamos, a cajas municipales, a cajas rurales, y permitía aceptar valores inscritos en la bolsa, bonos corporativos. No se estableció exclusiones, me dijo el gerente general, porque no había la garantía de este gobierno, pero en principio hubiera podido hacerlo también, al igual que en el caso de garantía, ¿no?, en el caso de Reactiva, ¿no? Lo último, y con esto termino, es que para que el banco pueda actuar efectivamente, ¿no?, sin sacrificar su independencia, se requiere fortalecer su gobernanza, ¿no? Hemos hecho una rápida revisión comparativa, digamos, de las normas que regulan la interacción del banco con otras instituciones y de la propia gobernanza interna del banco, y los resultados son los siguientes en estos campos, ¿no? Uno, primero, que el mandato que tenemos ahorita de estabilidad monetaria, esto lo voy a saltar, no es un mandato que ha estado escrito en piedra, ¿no? Ha ido evolucionando, ¿no? Hemos revisado todas las leyes del Banco Central, y la que tenemos ahorita es esta, ese es el mandato, ¿no? Es el mandato único. En otros países no tenemos eso, ¿no? En otros países tenemos una referencia siempre a los intereses de la colectividad. Esto es en la Constitución y esto es en la ley, ¿no? El desarrollo nacional, referencia a la política económica general, ¿no? En el caso de Chile, también una referencia a la política económica en la ley, no en la Constitución. El Banco Central peruano es el único
en el cual aparece en la Constitución y en la ley el único objetivo de estabilidad monetaria sin referencia alguna a la política general del gobierno ni a los intereses de la colectividad. El Banco Central peruano también es único en el sentido de que no tiene relación formal con otros organismos. Los bancos centrales de otros países tienen ustedes la presencia, la participación, a veces con voz y no con voto, del ministro de Hacienda, del ministro de Economía, ¿no? Acá no hay referencias a relaciones formales con otras autoridades, lo cual plantea pues, un problema si el banco va a promover en esa tercera posición más ecléctica la coordinación y enfrentar el desafío en cooperación con otras agencias, necesita, ¿no?, tener relaciones más robustas, más estables, más sólidas. Y a nivel de la gobernanza interna, el Banco Central peruano también es único, comparado con los otros bancos de la región. No he incluido a todos los bancos, me falta ser más exhaustivo. En otros bancos tenemos dirección colegiada plena, en el sentido de que los directores tienen dedicación a tiempo completo, participan activamente, que el Banco Central peruano no, los directores no tienen función ejecutiva ni autoridad administrativa alguna. Participamos en una sesión semanal, digamos, ¿no? Yo he participado también en los directorios de los IPTEL y de los INDERMIN y entiendo la diferencia que existe cuando hay un presidente ejecutivo a tiempo completo y directores a tiempo parcial, cuyas dietas además en el caso de los reguladores sectoriales se desfasan en el tiempo y no tienen mayores incentivos para dedicarse, ¿no? Bueno, y también en temas de transparencia, es lo último que digo, también el banco podría mejorar, ¿no? En transparencia procedimental estamos por debajo de la región. El Banco Central peruano es muy transparente en una serie de ámbitos de su gestión hacia afuera, pero, por ejemplo, no se publican las actas del directorio, y ahí, digamos, se transmite una idea de uniformidad, de homogeneidad que no tiene correspondencia con la realidad, ¿no? Bueno, los bancos centrales, ahora sí lo último que digo, tienen un poder enorme, ¿no? Es lo que he aprendido, ¿no? Y deben utilizar ese poder, ahí coincido con Mariana Mazzucato, para apoyar esa transición, ¿no? Lagarde, líder del Banco Europeo, señala que es una misión crítica, ¿no? Yo coincido con ella. Y el Papa Francisco también destaca el carácter irreversible de algunos de estos cambios. Estamos a tiempo para evitar daños todavía más dramáticos, ¿no? Siempre y cuando actuemos, ¿no? Sé que es un tema controvertido. ¿Para qué tocar el Banco Central si lo hace bien? Bueno, podemos seguirnos involucrando, digamos, o desencadenando crisis ambientales con una inflación muy baja, ¿no? El banco tiene un enorme poder, una capacidad, no hay que perderlo ya avanzado, no hay que sacrificar el objetivo de la estabilidad monetaria por otros objetivos, pero dado ese objetivo creo que el banco podría por lo menos discutir lo que ya vienen haciendo otros bancos centrales en el mundo. Con eso lo dejo. Gracias. Muchas gracias al profesor Tábara. Bien, ahora damos paso a la presentación del profesor Gabriel Rodríguez. ¿Cómo se pasa eso? Es hacia la derecha y la izquierda. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por estar aquí. Lo que yo voy a hacer, tengo bastantes slides, pero voy a priorizar, voy a pasar varias cosas muy rápido, no hay mucho tiempo. Pero lo que pretendo hacer hoy día es extraer mensajes o resultados principales de 3 investigaciones que han salido recientemente de parte mía en conjunto con algunos coautores. Entonces vamos a hablar un poquito de introducción, literatura, metodología, los resultados de una primera investigación publicada en el 2022, otra en el 2024 y una que acaba de salir en el 2024 también. La introducción. A ver, para pasar rápido el asunto, ¿por qué es importante ver los choques de política monetaria? Particularmente nosotros hacemos énfasis en el impacto cambiante en el tiempo que tiene la evolución de los choques monetarios. Es decir, no es lo mismo un choque monetario en los 90, en los 2000, en los 2010, que en los 2020.
Y estos son intentos que se han hecho acá en Perú, los hemos hecho para ilustrar ese efecto cambiante. ¿Y por qué debería ser cambiante el enfoque? Porque Perú es, creo, un excelente ejemplo de un país pequeño, abierto, que está sujeto a varias fuentes de choques, entre ellos externos, choques de política monetaria y choque de política fiscal y otros más. Esos son los tres principales que afronta la economía peruana. Pero además, Perú es un excelente ejemplo porque es una economía pequeña, abierta, que ha pasado por cambios estructurales importantes. ¿Okay? Reforma en el Banco Central, reforma de las cuentas fiscales, las reglas fiscales, ¿no? Una apertura, un cambio en la apertura comercial, cambio en las constituciones, etc. Entonces, todo eso nos lleva a pensar que los impactos de los choques monetarios no pueden haber sido iguales a lo largo del tiempo de la historia de los últimos 30 años o más peruanos. Por ejemplo, ahí está, ¿no? En algún momento los precios eran controlados, después se liberan, los mercados de capitales también se liberan, el tipo de cambio en algún tiempo fue fijo, después se libera. La Constitución establece una ley importante que afecta al Banco Central y lo declara autónomo y que ya no puede financiar al fisco. La política monetaria sufre un cambio importante, que es la adopción de metas explícitas de inflación o inflation targeting en el 2002, lo cual, otra vez repito, no es lo mismo, entonces no debería ser lo mismo el impacto de la política monetaria o los choques monetarios antes de ese periodo y después de ese periodo. Si nosotros utilizamos una metodología, que es la que vamos a utilizar acá, que es la de vectores autorregresivos, la clásica, que fue propuesta en 1980 por Christopher Sims, asume que los parámetros son constantes y las variancias de los choques son constantes. Si utilizáramos esa metodología, como vamos a comparar en alguna figurita seguro, los impactos serían lo mismo a lo largo del tiempo. Y eso es un modelo que nosotros vamos a utilizar simplemente como referencia. Han habido muchas crisis también a lo largo de la historia peruana, ¿no? Crisis financiera, crisis rusa, crisis brasilera, la gran crisis 2008-2009, etc. Todo eso garantiza entonces o supone o ayuda a pensar que lo correcto sería un análisis o usar una herramienta metodológica o cuantitativa que controle por esos cambios o que tome en cuenta los cambios estructurales. La literatura, desde que se propusieron los vectores autorregresivos, ahí está en 1980 por Sims, el dominio favorito o el campo favorito en el cual han sido aplicados ha sido política monetaria. O sea, hay un exceso de literatura sobre política monetaria utilizando vectores autorregresivos. Y ahí hay algunos ejemplos. Sin embargo, los que más me interesan acá son acá. Estos tres de acá comienzan a proponer, metodológicamente hablando, la idea o el método de considerar parámetros y variancias cambiantes en el tiempo, bajo diferentes puntos de vista, que vamos a ver ahora. Esta es la referencia que particularmente usamos nosotros, ¿no? Y acá hay otros dos autores que también proponen que los parámetros y las variancias pueden ser cambiantes en el tiempo. Ahora vamos a explicar un poquito más. Esta presentación se basa en los hallazgos de estas tres investigaciones que aparecen acá. Una investigación del 2022 que publicamos ahí, donde aparece CECIFO Economic Studies, una reciente publicación que acaba de aparecer en Structural Change, Economic Dynamics, y un reciente working paper que acaba de salir hace unas 2 semanas, o menos. ¿Ok? Veamos los tres enfoques que siguen esas investigaciones. Hay 3 investigaciones y 3 enfoques. Este es un modelo de vectores autorregresivos bastante simple, ¿ok? Donde todas las variables son endógenas en principio. Acá tenemos la matriz que multiplica las variables independientes. Esta es la matriz de parámetros que sigue esta ley de movimiento, donde las volatilidades, que
como verán ustedes están siguiendo marchas aleatorias, tanto la matriz de rezagos como los intersectos están metidos acá. Esta es la matriz de volatilidades y estos alfas son los parámetros contemporáneos. ¿Ok? Entonces todos ellos siguen una marcha aleatoria donde la clave es este K1, K2 y K3, que van a servir para controlar los cambios estructurales, ya sea en la matriz de parámetros B, en la matriz de volatilidades, es decir, lo que vamos a tener acá es un modelo heteroscedástico. Y cómo cambian los parámetros relacionados a los efectos contemporáneos. ¿Cuál es la segunda metodología? La segunda metodología es este modelo de acá. Si ustedes ven acá, esta es la matriz de efectos contemporáneos, este es el vector de intersectos, esta es la matriz de efectos rezagados de orden 1 hasta de orden P, y acá está el vector de choques que tiene esta matriz, donde si ustedes ven la matriz de varianzas y covarianzas está indexada por T. Y acá todas las matrices, intersectos y rezagos están indexados por T. Quiere decir que vamos a tener un impacto en cada punto del tiempo. O sea, en cada punto del tiempo vamos a tener un impacto. Una manera de reescribir esto es esta ecuación de acá. Otra manera de reescribirlo es aquí, donde en teta concentramos el vector de intersectos, los rezagos, y gamma sería la matriz, perdón, los coeficientes que componen la matriz de efectos contemporáneos B0T. Finalmente, la ley de movimiento de estos parámetros es un movimiento suave a los random walk y el comportamiento de las volatilidades o las variancias es también una marcha aleatoria. ¿Cuál es la otra metodología? El modelo es muy parecido, si ustedes ven, prácticamente igual, solamente que acá he usado una sumatoria, en el otro caso no. ¿Y cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que ya no están indexadas por el tiempo, sino que ahora están indexadas por una variable ST, que es una variable que sigue una cadena de Markov de orden 1, que está regida por esta probabilidad de transición. Yo tengo la probabilidad de transitar del régimen I al régimen J, y esa probabilidad es P y J. ¿Ok? Y la inversa es el complemento. Entonces yo voy a tener por ejemplo, dos regímenes. Un régimen de antes de inflation targeting y después de inflation targeting. O puedo tener tres regímenes también. La notación es básicamente lo mismo. La diferencia, vuelvo a repetir, es la variable ST, que es la variable que delimita el cambio de régimen. Entonces, todos los tres modelos que ustedes han visto tienen tres bloques de parámetros. Matriz de efectos contemporáneos, 1, 2, intersectos y rezagos, y 3, las variancias. La diferencia está en cómo se modelan esos cambios. En la primera metodología es a través de una mezcla de distribuciones. En la segunda se permite que haya cambios en estos parámetros en cada momento del tiempo, es decir, si tenemos datos trimestrales, tenemos un impacto en cada trimestre. Y el último modelo lo que hace es modelar los parámetros como cambios de régimen. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los resultados principales? Veamos del primer paper, por ejemplo. ¿Qué observamos? Observamos que la volatilidad tiene dos picos, 1998 y 2009, creo que tienen interpretación natural. La volatilidad de los choques monetarios, en promedio, es más alta pre-inflation targeting y sobre el promedio, más alta pre-inflation targeting comparado con post-inflation targeting. Es decir, la primera metodología nos permite encontrar efectivamente que hay un cambio de régimen en la política monetaria y en el impacto de los choques monetarios, antes de inflation targeting y después de inflation targeting. ¿Qué más tenemos? Los choques de política monetaria, desde que se adoptó el régimen de metas de inflación, se han convertido, básicamente se ha reducido su contribución a la incertidumbre de la macroeconomía, o sea, del PBI, de la inflación y de la propia tasa de interés. La respuesta de la tasa de interés, de otro lado, lo que encontramos cuando se responde a los choques externos,
es muy fuerte y a los choques de oferta agregada también. En cambio, los choques de demanda agregada, el Banco Central responde más suavemente. Entonces se puede decir que la política monetaria ha sido más efectiva implementando una política contracíclica y anclando las expectativas, lo cual habla bien del trabajo del Banco Central de Reserva. Vamos a ver un gráfico tal vez. Estas son las series con las cuales trabajamos en este modelo: tasa de crecimiento de los términos de intercambio, tasa de crecimiento del PBI, inflación y la tasa de interés. Acá claramente ustedes pueden ver que acá hay un cambio en el comportamiento o en la volatilidad de este periodo pre-IT y post-IT. ¿Ok? Lo interesante es que los tres modelos, las tres metodologías nos dicen lo mismo. Es decir, las tres descubren que hay un cambio en el 2002. O sea, no es que esté siendo impuesto de manera exógena. Son los datos los que están permitiendo decir esto. Bueno, acá se observa precisamente, miren cómo ha cambiado, incluso la volatilidad de los términos de intercambio ha cesado bastante. Claro que hay que ver la escala un poco, pero miren la volatilidad de la tasa de interés. Una indisciplina total, ¿no? Un caos en el Banco Central antes de implementar IT, y miren después cómo se calma el asunto. Eso es lo que se llama la gran moderación peruana. ¿Ok? Acá es lo mismo. Acá, si ustedes ven, hay varios colores. Por ejemplo, veamos otra vez la tasa de interés. Miren, los diferentes colores obedecen a 7 modelos diferentes que tenemos en esta metodología. ¿Ok? Y las líneas constantes son la volatilidad que obtendríamos con un modelo homocedástico, es decir, donde la variancia no cambia. Miren qué falta de información nos daría si estimaríamos un modelo limitado como eso. Nos diría que la volatilidad es esta, cualquiera de esos dos colores horizontales. Sin embargo, la riqueza del modelo es que nos permite ver que hay cambios en la volatilidad. Y también hay cambios en los parámetros, obviamente. Bueno, estas son funciones impulso-respuesta en 3D, no voy a entrar mucho detalle en esto. ¿Ok? Esto de acá, todas las tres metodologías, todos los tres enfoques cuantitativos son desde una perspectiva bayesiana. ¿Ok? Por lo tanto, como tenemos muchas iteraciones, lo que hacemos es presentar la mediana de las impulso-respuesta. Y lo que tenemos acá, por ejemplo, miren lo que hemos hecho acá, estamos graficando para diferentes trimestres, ¿no? Para diferentes trimestres estamos graficando cómo responde el PBI, la inflación y la tasa de interés ante un choque monetario. Y si ustedes ven los diferentes colores, reflejan diferentes trimestres. Lo que se observa es que la política monetaria ha venido a ser más agresiva después de IT que antes de IT. Bueno, esto es la descomposición de la variancia de este primer modelo, y acá se puede ver, miren la última fila. La última fila es un bar común y corriente. Sin embargo, miren el modelo de acá, que es el modelo propuesto, y este es el otro modelo interesante. Miren, lo que dice este modelo en el PBI a un horizonte 2 trimestres, 11 trimestres y 20 trimestres. Veamos 20 trimestres. Miren lo que está pasando acá. El choque monetario es importante en la incertidumbre del PBI, en la variancia del PBI, lo que refleja incertidumbre, ¿hasta dónde? Hasta 2002. Después el color blanco desaparece. ¿Y qué cosa es el verde? El verde es un choque de demanda agregada y el azul es choque externo. Entonces, si ustedes ven también los choques externos, cómo han ido subiendo en importancia. En general, deben estar representados más o menos entre 50 y 60% en promedio. No voy a alcanzar a ver los otros modelos. Veamos esto de acá. La descomposición de la variancia de la tasa de interés. Otra vez, si ustedes utilizan un bar, encuentran esto que parece una bandera, ¿no? Todo fijo. Pero miren acá arriba. Hasta acá, la tasa de interés, los choques monetarios controlan a la tasa de interés, son fuente de incertidumbre hasta esta fecha de acá. Después va desapareciendo. Si ustedes se dan cuenta, hasta antes de la inflation targeting, los choques monetarios provocaban más incertidumbre que los choques externos. Después de inflation targeting es lo contrario. Básicamente lo que tendría solamente que preocuparse el Banco Central en la actualidad es por los choques externos más que por los choques monetarios.
Por los choques fiscales también podría ser, pero eso es otro tema. Bueno, estas son descomposiciones históricas. A ver, este es el otro modelo que tal vez sea importante verlo. Si uno estima un modelo y no lo hace heterocedástico, los ajustes son pobres, tanto en términos cuantitativos como en términos de las figuras, los resultados. O sea, introducir heterocedasticidad es primordial en este tipo de modelos si es que uno quiere obtener impulsos-respuestas o gráficos que tengan sentido con los hechos estilizados que ha pasado Perú. Veamos, acá en este paper usamos más variables. Estos son una familia de modelos, miren, solamente como ejemplo. Este es el modelo VAR común y corriente. Ocupa el 7º lugar según este criterio. Es el peor de todos. ¿Ok? Y el primer lugar lo ocupa este señor, que es el R1, y el segundo lugar es el R3. El R3 es particularmente interesante, porque es un modelo heterocedástico donde solamente cambian los intersectos, no cambia ningún otro parámetro más, lo cual tiene mucha coherencia con la literatura de persistencia de choques. Bueno, acá otra vez ustedes pueden ver las volatilidades, cómo se ven, son muy diferentes a las líneas horizontales, ¿no es cierto? ¿Ok? Otra vez gráfico en 3D para ver la evolución de los choques sobre el PBI, sobre la inflación. La primera fila es sobre el PBI, la segunda fila es sobre la inflación. Hemos escogido 4 modelos. Miren, acá el modelo VAR se ve ahí constante todo, mientras que acá hay una variación. ¿Ok? Acá vemos choques monetarios, tanto tasa de interés como choques de cantidad de dinero. Ok, para diferentes trimestres podemos ver acá, veamos esto. Veamos esta columna, la segunda columna, la cuarta columna y la sexta columna. ¿Ok? Miren acá, veamos este modelo primero. Esto es la contribución de cada choque, como hemos visto en los gráficos anteriores, a la incertidumbre del PBI. Y miren acá, ¿cuál es el choque monetario? Es el lila, y el choque de cantidad de dinero es el rosadito. Ahí están estos dos acá. Miren cómo era al inicio, antes del 2002. ¿Ah? Después desaparecen. O sea, ya no son fuente de preocupación o de inestabilidad para la economía. Y miren en cambio los choques externos, cómo van cobrando importancia. El rojo es externo. De 20% o menos, suben progresivamente hasta el 60-65%. ¿Por qué? Por la mayor integración con Estados Unidos y sobre todo por la sustitución de comercialización con China. China ha devenido mucho más importante. Tenemos un paper en el cual mostramos y separamos el canal financiero, el canal de precios y el canal comercial, y encontramos que China es el factor más importante de todos ellos junto con el canal de precios. Bueno, para terminar tal vez, estos son los resultados del tercer paper. Acá utilizamos 2, 4, 5 variables en el modelo central y lo que quiero es que vean esto. Este es el modelo que es seleccionado por los datos. Miren acá, ¿dónde está? Esta es la probabilidad del régimen 1 y esta es la probabilidad del régimen 2. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde se da exactamente el cambio de régimen? Miren acá, que coincide exactamente con la fecha que estamos diciendo. Este modelo de acá, el R3, también dice lo mismo. Incluso es más bonita la figura, igual que el R5. ¿Ok? Tenemos más gráficos y ¿qué pasa si le metemos un tercer régimen porque aumentamos la muestra hasta el 2023 para incluir el COVID? Lo que aparece acá es que efectivamente este es el régimen 1, régimen 2, y sí, el modelo detecta un tercer régimen, que son los trimestres que tienen que ver con el COVID. Pero el modelo requiere otra vez que haya volatilidad cambiante, o sea, que la volatilidad sea diferente en el régimen 1, en el régimen 2 y en el régimen 3. El régimen 1 es el régimen caótico, el régimen 2 es el régimen de tranquilidad y el régimen 3 en este caso es pandemia. ¿Ok? Creo que lo voy a dejar aquí nomás. Cualquier otra cosa en las preguntas puedo aclarar. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Rodríguez.
Les recuerdo que se les ha repartido unas pequeñas papeletas para que puedan hacer sus preguntas y demos paso a la presentación de Rocío Gon. Buenas tardes, gracias por participar en este evento y gracias por la invitación, por darme este espacio para poder hacer esta presentación. Yo voy a hablar sobre la parte relacionada a la parte externa y además, por ser la última presentación, voy a beneficiarme del hecho que ya han visto estas otras presentaciones muy interesantes y voy a utilizar algunos resultados y tratar de complementar esas presentaciones. Entonces, la parte externa, ya con la presentación del profesor Gabriel Rodríguez, creo que ha quedado también claro la importancia de los choques externos en la economía peruana, entonces puedo saltar esa parte. Y dado la importancia de estos choques externos, ¿no?, que también se van a transmitir a la economía peruana a través de canales que afectan los sistemas financieros y el manejo monetario, entonces por eso he puesto esa lámina relacionada a qué herramientas o qué marco de política monetaria maneja el Banco Central para poder complementar las herramientas típicas de la tasa de interés de política monetaria con otro tipo de herramientas. Entonces ahí cobra importancia que cualquier tipo de choque externo, ¿no?, que venga por el lado financiero puede afectar especialmente el tema del manejo de la liquidez, ¿no?, de la cantidad de dinero que se transa en el mercado y el funcionamiento del mercado financiero y crediticio y monetario. Y también, en el caso peruano en particular, debemos tener en cuenta este tercer componente, que es el relacionado a los riesgos asociados a la dolarización, ¿no? Porque en el caso del Perú, a diferencia de muchas otras economías emergentes y a diferencia de algunas economías también de la región, que las características podrían ser muy similares, nosotros tenemos un alto grado de dolarización financiera que ha ido reduciéndose a lo largo del tiempo. Entonces necesitamos no cambiar completamente el esquema de política monetaria, sino tener un conjunto de herramientas complementarias, ¿no? Entonces voy a hablar de ellas en algunos episodios que he elegido para poder ilustrar qué tipo de medidas han sido bastante útiles para poder enfrentar este tipo de riesgos. Entonces, la primera parte es, digamos, la de un ciclo favorable, cuando las condiciones externas financieras han servido para poder impulsar aún más el crecimiento de la economía peruana y cuáles han sido las medidas de política monetaria que se han tomado bajo ese entorno. En el periodo previo a la crisis financiera del 2008, lo que hemos observado es condiciones favorables desde el punto de vista financiero y también desde el punto de vista de la economía real, ¿no?, a nivel global, que es un poco lo que se muestra en este gráfico que he sacado del libro del Banco Central y de Política Monetaria, donde, digamos, de alguna manera se recuentan distintos episodios del manejo monetario en el Perú. Entonces vemos que el crecimiento de la economía, impulsada principalmente por el crecimiento de China, ¿no?, que es la que tuvo un crecimiento más marcado previo a la crisis del 2008, ¿no?, que obviamente eso alimentó el crecimiento de las exportaciones mundiales, mayores flujos comerciales y por lo tanto también mayores transacciones en los mercados financieros para hacer estos pagos de las transacciones y financiar ese tipo de actividades, ¿no? El hecho de que China sea uno de los países como principal motor de ese crecimiento también llevó pues al ya conocido aumento de los precios de las materias primas, ¿no? Y en el caso de las economías emergentes, que es el último gráfico de la parte de abajo, lo que podemos observar es una entrada de capitales y eso genera pues una mayor fuente de financiamiento externo para las economías emergentes en la línea punteada, ¿no? Ahí se puede ver la línea que crece de una manera empinada previo al 2008 y el caso de América Latina, que es una fracción de eso, pero tiene una tendencia similar. Entonces, en ese entorno, pues el Perú experimentó altas tasas de crecimiento, no solamente fue una mejora de las condiciones financieras, sino también que eso se tradujo en un mejor desempeño por el lado real, ¿no? Aquí les muestro en este otro gráfico el crecimiento del producto, ¿no?, del lado izquierdo, con tasas de crecimiento bastante altas, ¿no?, que son consistentes pues, con un crecimiento potencial promedio aproximado de 6%, ¿no?, cuando luego ahora estamos viendo tasas bastante más bajas. Luego también eso fue de la mano con un incremento de la inversión en capital, ¿no? La inversión bruta estuvo también creciendo a tasas altas, en algunos casos tasas hasta de 2 dígitos. Y bueno, eso fue en línea pues, con esta mejora en los términos de intercambio. Entonces, tener mayor financiamiento obviamente tiene pues, sus ventajas, eso permite tener mejores condiciones para poder financiar inversión,
tener mayor cantidad de recursos productivos y tener un mayor nivel de crecimiento potencial. Pero no todos los flujos de capitales suelen tener esa característica de generar un uso eficiente de los recursos y generar mayor crecimiento, sino que potencialmente también podrían haber algunos tipos de flujos de capitales que desestabilizan la economía. ¿No? En este caso, especialmente el periodo justo al final, previo al 2008, entonces de 2007 y los primeros meses de 2008, lo que la economía peruana experimentó, y no solamente la economía peruana, sino también otras economías emergentes, fue la existencia de flujos de carry trade, ¿no? Que básicamente son flujos especulativos que están buscando pues, ganar una tasa de retorno, ¿no? Y una manera rápida. Entonces, esos flujos de capitales sabemos que por su naturaleza pueden entrar a la economía y pueden generar un exceso de crecimiento del crédito y de financiamiento en la economía, pero que una vez que se reviertan van a tener efectos muy, muy perjudiciales, ¿no? Entonces hay una serie de medidas que están listadas en esta lámina, que lo voy a pasar rápido, para tratar de frenar ese tipo de capitales. Se tuvo que aumentar la tasa de encaje, que ha sido una de las herramientas principales en el caso del Perú para poder manejar la liquidez en el mercado monetario, ¿no? Y esta herramienta se utiliza mucho antes de, digamos, de la adopción del esquema de metas explícitas de inflación, pero sigue siendo una herramienta importante, ya no tanto solo por el lado del manejo monetario, sino también de ese lado complementario que se encarga de atacar pues, cualquier riesgo de la estabilidad financiera, ¿no? Con una naturaleza más macroprudencial. Entonces, creo que vamos a pasar esa también, que es algo parecido a los ejercicios que ya se han mostrado. Entonces, ¿por qué es importante este episodio previo a la crisis de 2008? Porque se tomaron todas las medidas de alguna manera hasta preventivas, ¿no? Había un exceso de financiamiento en la economía, el Banco Central empezó a participar de manera importante en el mercado cambiario, ¿no? Para de alguna manera evitar pues, una apreciación excesiva del tipo de cambio, una volatilidad excesiva, se acumularon reservas internacionales de manera preventiva, porque de alguna manera todo eso fue un plan que ayudó a enfrentar mejor la crisis financiera del 2008. Recordemos que el choque de la crisis financiera del 2008 fue mucho más grande que probablemente que las crisis de fines de los 90 y sin embargo la economía peruana tuvo un mejor desempeño y una recuperación más rápida posterior. Entonces, esta última medida que les mencioné, que permitió frenar el carry trade de aumento de las tasas de encaje, ¿no? Al tener un aumento de la tasa de encaje previa, eso ayuda también a tener mucho más espacio para poder reaccionar cuando ocurra la crisis del 2008. ¿No? Entonces se reviertan las condiciones favorables financieras a nivel mundial, ¿no? Hay una falta de liquidez, eso potencialmente podría tener efectos muy perjudiciales como generar empinamientos indeseados de la curva de rendimientos. Lo que se hizo fue, el Banco Central tenía que proveer nuevamente de liquidez para que siga funcionando de manera correcta el mercado monetario y los mercados crediticios. Entonces ahí podemos ver en el gráfico, ¿no? Cómo previo a la crisis hubo un aumento importante en estos meses que les dije, donde hubo una cantidad importante de carry trade, y luego se pudo bajar nuevamente la tasa de encaje, ya sea que lo veamos en el gráfico de moneda nacional o en moneda extranjera, la historia es muy similar, ¿no? Y lo que se hizo fue mantenerla en los niveles bajos hasta que ya se habían disipado completamente pues, todos los riesgos de la crisis a nivel mundial, ¿no? Una vez que ya las condiciones financieras están normalizadas, es hora de regresar, ¿no? Las tasas de encaje al nivel original para poder tener espacio, ¿no? Para enfrentar cualquier otro episodio nuevo de volatilidad que ocurra a futuro. ¿No? La intervención cambiaria ha sido también una de las herramientas altamente utilizadas por el banco. Como les dije, en la época, ¿no? Previa al 2008, teníamos principalmente intervención en la posición de compra, principalmente en el mercado spot, porque era el mercado, digamos, más dinámico en el caso de Perú, y eso permitió que para poder enfrentar la crisis del 2008 se pueda hacer las operaciones contrarias, ¿no? Se tenía una cantidad, una acumulación de reservas internacionales bastante alta que permitió pues, hacer la venta de dólares cuando fue requerido en el mercado spot y se complementaron con instrumentos cambiarios derivados, porque en algunos casos, ¿no? La demanda de dólares es simplemente temporal, entonces lo que quieren los agentes es un instrumento de cobertura y por eso es que se utiliza también ese instrumento de manera complementaria. Entonces, todas estas medidas que se tomaron permitieron pues, ayudar a evitar
acciones de política monetaria, ¿no? Y evitaron todos estos riesgos financieros que se pudieron trasladar de lo que ocurrió en la economía o en el sistema financiero global a la economía o el sistema financiero local, ¿no? En principio estoy mencionando tres efectos más importantes. Uno, ¿no? Que se quede corto de liquidez, por eso la importancia de la reducción de los encajes. Eso podría, en principio, si es que hay menos liquidez en el mercado, generar problemas de intermediación financiera, ¿no? Luego está, en el caso peruano, el tema del efecto de hoja de balance, de que las deudas podrían estar potencialmente en dólares y los que tienen que honrar estas deudas tienen los flujos de caja en moneda local, ¿no? Y la depreciación del tipo de cambio potencialmente podría generar un riesgo cambiario crediticio. Y lo último, que está más relacionado al manejo de política monetaria directamente, que es el comportamiento de la curva de rendimientos, porque al final la tasa de interés de política es la de corto plazo y la idea es que estas decisiones puedan ser trasladadas a lo largo de todos los diferentes tramos de la curva, ¿no? Y poder afectar a través de los canales de transmisión, ¿no? La colocación de créditos de mayor plazo. También he puesto en esa presentación el episodio de dolarización de 2015, el programa que lanzó el banco, porque me parece que es una medida también complementaria que ha ayudado pues, a mitigar ese riesgo de hoja de balance que mencioné al inicio de la presentación, ¿no? Esa característica que tiene la economía peruana. Entonces, sin entrar en detalle de las medidas que se tomaron, básicamente lo que se hizo fue poner un sobrecosto en un encaje adicional. A nivel banco, lo que se hacía era calcular el saldo de los créditos en dólares y sobre eso se ponían límites que tenían que irse reduciendo en el tiempo, ¿no? Entonces partía con un valor de una fecha base y luego los límites iban bajando al 90% de ese saldo, al 80%, etcétera, según se detalla en el cuadro. Esas medidas fueron útiles y al final el resultado era tratar de reducir la tasa de dolarización de los distintos segmentos de crédito, ¿no? Y acá lo que podemos observar es que fue especialmente importante en aquellos sectores que quizás son los más vulnerables a estos efectos de hoja de balance, que no tienen capacidad de recurrir a algún tipo de mercado de cobertura que les permita pues, blindarse cuando hay una depresión del tipo de cambio importante, ¿no? Obviamente el caso de los hogares es el que más resalta porque en principio los hogares son los que tienen menos acceso a cobertura financiera. Y aquí tradicionalmente los créditos dolarizados solían ser los créditos vehiculares y los créditos hipotecarios, ¿no? Que tienen las tasas más altas. Los otros tipos de crédito principalmente están en soles, así que no iba a haber mucho efecto, pero lo que vemos en la última columna, que es la diferencia, es que en el periodo del programa de dolarización lo que vemos es una reducción importante de estas dolarizaciones de los créditos, como dije, el vehicular en 60% más y el hipotecario en 35%. Y también me gustaría resaltar de este cuadro la parte de las empresas, ¿no? Si bien es cierto, los corporativos potencialmente podrían tener mayor acceso a cobertura en los mercados financieros, ¿no? Probablemente el costo sería bastante alto, tal cual está ahorita el sistema existente, para empresas de menor tamaño, ¿no? Entonces, por ejemplo, medianas empresas que también parte con un nivel de dolarización bastante elevado, ¿no? Gracias al programa de desdolarización, lo que se hizo fue que los mismos bancos tengan los incentivos para ir sustituyendo los créditos en dólares por créditos en soles. Entonces, en uno de mis trabajos de investigación, ¿no? Con gente del Banco Central, lo que tratamos de hacer es, ok, ese es el número de la reducción de la dolarización. ¿Qué tanto se debió al programa en sí? Y la forma de tratar de enfrentarlo era ver, pues, identificar que habían bancos que otorgaban principalmente crédito en dólares y que iban a ser muy afectados por esta medida de, digamos, de la tasa de encaje adicional al crédito, ¿no? Y entonces ahí podemos ver que esta línea en azul muestra el comportamiento de la tasa de dolarización para ese grupo de bancos que tenían niveles de dolarización altos y que estaban cerca de este límite que se activaba la tasa de encaje adicional, mientras que habían otros bancos que tradicionalmente colocaban más créditos en soles y por lo tanto no era mayor problema, ¿no? La medida que se estaba tomando, lo podían manejar de la manera que lo hacían de manera cotidiana. Entonces vemos acá la fecha del programa de desdolarización que tuvo en el 2015, una medida bastante fuerte y podemos ver que se impuso este límite del 95% y vemos cómo la pendiente del grupo de control es diferente de la pendiente del grupo de tratamiento, ¿no? Aquellos bancos que enfrentaban esa penalidad muestran una reducción más marcada del ratio de dolarización y podemos ver cómo eso va cambiando a través del tiempo conforme se van activando estos nuevos límites, ¿no? Entonces lo que les muestro acá del lado derecho
es el efecto acumulado, ¿no? Cuántos puntos porcentuales de dolarización están explicados por esta medida. El trabajo lo cerramos con datos de 2017, así que podemos ver que en ese periodo, más o menos, el programa explica una reducción de 6 puntos porcentuales de la dolarización. Y si lo comparamos en la tabla de arriba con la reducción observada en ese periodo, vamos a ver que aproximadamente 60% de esa reducción es explicada por estas medidas. Y quería terminar hablando un poco de la crisis del COVID, ¿no? De las medidas que se tomaron. Y si bien es cierto, no hubo una manifestación duradera de un problema de vulnerabilidad financiera a nivel internacional, creo que eso se debió en gran parte a las medidas de política que se tomaron a nivel global. Okay. Entonces, principalmente, la política monetaria actuó de una manera rápida. En el caso del Perú, se redujo la tasa de interés a 0,25%, un nivel históricamente bajo, y si lo comparamos con otros países emergentes, estamos entre los más bajos niveles que se alcanzaron entre distintos países, ¿no? Entonces, se trató de tener una posición de política monetaria súper expansiva para de alguna manera tratar de evitar, ¿no?, que el problema que tenía un choque súper fuerte por el lado de la economía real se terminara traduciendo también en un choque financiero súper negativo, ¿no? Entonces, la idea era bajar la tasa de interés, y para enfrentar ese mismo punto que yo había mencionado en la crisis del 2008 de tener potencialmente problemas de estrechez de liquidez, ¿no?, la idea era inyectar liquidez, ¿no?, que el sistema financiero, el sistema de los mercados monetarios y el mercado crediticio siga teniendo fuentes de financiamiento para que garantice un funcionamiento normal, ¿no?, que no hayan problemas en los cuales el crédito se contraiga de manera muy importante, que el mercado monetario no tenga suficientes transacciones, que la tasa de interés deje de ser un indicador, ¿no?, porque no van a poder haber suficientes transacciones para poder cerrarse. Entonces, la idea era inyectemos liquidez de manera importante. Si acá vemos el dato de lo que ocurrió en 2020, la inyección de liquidez fue sumamente grande. Ahí tienen como que los números para que vean en porcentaje el PBI, ¿no? 9% del PBI más o menos. Y podemos ver en comparación con otros episodios también de vulnerabilidad financiera, como la crisis financiera global. Pueden comparar los números y como porcentaje del PBI, en verdad fue muchas veces más, ¿no? Entonces, ya en términos nominales, es lo que dice en el título, de las 8 veces superiores a ese saldo máximo que se alcanzó en el 2008. Y en el programa de dolarización, si bien no lo he mencionado, para que los bancos puedan dar los créditos en soles y dejen de dar los créditos en dólares, obviamente también fue necesario una inyección de liquidez por parte del Banco Central. Entonces, son instrumentos que complementan a la política monetaria para poder lograr esta reducción de la exposición a estas vulnerabilidades. Eso permitió, pues, que el crédito se mantenga con tasas de crecimiento importantes, ¿no? Y creo que eso es todo por mi presentación. Nada más quería decir algunas cosas que quizás podrían vincularse a las presentaciones anteriores, ¿no? La vulnerabilidad financiera externa, siempre la economía peruana está expuesta a este tipo de choques, ¿no? Y creo que algunas de las preguntas que se podían plantear a futuro, desafíos a futuro, están vinculados con varios de los temas que se han mencionado en esta charla, ¿no? En particular con el tema de la parte climática. Lo que yo veo es cuando hay instrumentos que están relacionados a estos choques por el lado climático, cómo es que la política monetaria debería reaccionar, cómo es que eso podría potencialmente, ¿no?, afectar el sistema financiero, y por el lado del sistema de pagos también, ¿no?, porque ahora antes pensábamos solamente en esta inyección de liquidez tradicional que yo les he mostrado en la presentación, pero en algún momento necesitamos también tener la información de otros tipos de medios de pago, cómo lo incluimos en esta estadística, cómo deberíamos pensar en los multiplicadores cambiarios en la cantidad de liquidez que hay en la economía y cuáles deberían ser las nuevas herramientas o las herramientas ya existentes, cómo las deberíamos adaptar para poder enfrentar este nuevo, digamos, marco de política monetaria. Y creo que eso sería todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias a Rocío Gondo. Invitamos a los demás ponentes a regresar a la mesa y ya están recogiendo sus preguntas. Bien, mientras van llegando las preguntas, yo tenía una pregunta en relación con, en realidad, algunas de las exposiciones
que se han presentado el día de hoy, en particular con la del profesor Tábara probablemente. Hace poco en el libro de Historia Económica del Banco Central, Julio Velarde hizo algunas reflexiones, digamos, en torno de los desafíos que enfrenta el Banco Central del Perú hacia el futuro, ¿no? Y mencionaba que si bien el mandato único de estabilidad monetaria, ¿no?, había sido muy importante para que el Banco Central sea exitoso en preservar precisamente bajas tasas de inflación en los últimos 20 años, ¿no? Había espacio para pensar en la inclusión, digamos, de algún otro objetivo, ¿no? Y de hecho, en realidad probablemente el tener un único objetivo de política también en algunos casos, como por ejemplo también se ha documentado en la crisis financiera internacional del 2008, hubo una reacción tardía del Banco Central frente a una crisis de esa magnitud, precisamente porque había una preocupación inicial por la inflación. Entonces, en ese contexto, mi pregunta era cómo valoran, ¿no?, el trade-off entre mantener un único objetivo o ampliarlo, pero considerando que estamos en un escenario, digamos, de deterioro institucional que está comprometiendo, de hecho, el desempeño de varias instituciones públicas, ¿no? Y si consideran que hay espacio, digamos, para para incluir un segundo objetivo o más, sí, ¿cuál debería ser ¿Cuál debería priorizarse? Comienzo. Gracias por la pregunta. Creo que tenemos mucho que... Este panel podría tener una segunda parte para tratar de hacer un vínculo de todas nuestras presentaciones tan ricas. No sé qué está pasando acá. Idealmente, es bien razonable pensar que una institución que ha sido muy efectiva, y acá no lo he dicho yo, lo ha dicho Gabriel a raíz de todos sus estudios con evidencia, ¿por qué no agregarle una tarea más? ¿No? ¿Cuál sería el problema? El tema es que hacer cambios y reformas institucionales en el entorno político en el cual estamos, porque esas reformas no las podemos hacer nosotros acá y mandarlas, sino tienen que ser cambios constitucionales, cambios legislativos que involucran al Congreso, involucran al Poder Ejecutivo. Y en este momento, con toda honestidad, yo no me atrevería a abrir a ningún cambio, porque no sabemos qué es lo que va a salir. Es como que el peor momento cuando las instituciones están tomadas para intentar cambios que pueden tener un buen objetivo, y siempre nos olvidamos de esta frase tan gráfica de que el camino del infierno está sembrado en muy buenas intenciones. Así es que, claro, idealmente estoy de acuerdo. Hoy, de ninguna manera. Sí, en esta investigación que estoy haciendo encontré una cita de la cabeza, el jefe del Banco Central chino, ¿no? Era un discurso que pronunciaba, creo, invitado por la Reserva Federal o por el Fondo Monetario, y decía, es muy fácil ser independiente cuando tienes un solo objetivo. Es más difícil ser independiente cuando tienes más de un objetivo, porque tienes que coordinar con otras autoridades, ¿no? Y ahí, digamos, en esa coordinación puede estar en juego tu autonomía. Y leí un artículo lindo de Blinder, que fue miembro de la Reserva Federal, el Banco Central norteamericano, y al mismo tiempo miembro del Consejo de Asesores Económicos del Presidente de la República. Y él decía, ¿con qué criterio asignamos las decisiones a organismos autónomos independientes del Estado o las asignamos a los políticos? Y le decía, hay dos criterios a considerar. Cuando las decisiones involucran niveles de complejidad bien altos, tienen que ir a los organismos técnicos especializados, y cuando involucran valores, son decisiones que le corresponden a la política, ¿no? Porque los políticos tienen legitimidad de origen porque han sido elegidos por los ciudadanos, ¿no? Y el otro criterio era el horizonte, ¿no?
en decisiones que involucran consecuencias de mediano y largo plazo, tienen que ir a organismos técnicos, porque los políticos tienen una lógica de decisión sujeta pues al calendario electoral y son muy cortoplacistas, ¿no? Bajo estos dos criterios, el Banco Central debería asumir, ¿no?, la responsabilidad. Yo escuchaba ayer, y con esto termino, al ex gobernador Sillonis, gobernador de Ica, entiendo, explicar cómo las economías ilegales y las mafias estaban penetrando el Estado, y el entrevistador Fernando Carvalho decía, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacer? Necesitamos más instituciones como el Banco Central. Y ponía como ejemplo, en relación a la salud, por ejemplo, que el sistema de salud debería tener instituciones muy fuertes con la autonomía, con la fortaleza, con la capacidad técnica del Banco Central. Si involucran, no estoy tan seguro de eso, pero hemos discutido esto en el directorio del Banco Central. Yo decía, ¿por qué no tenemos una SUNAT, ¿no?, que tenga la misma autonomía que tiene nuestro Banco Central? Y Julio me decía, bueno, porque tiene derecho el gobernante recién elegido a poner al ministro de Economía, quien a su vez pone y saca a su libre albedrío a la cabeza de la SUNAT. Pero a mí no me convenció mucho esa respuesta, considerando estos dos criterios que acabo de mencionar, ¿no? Competencia técnica calificada para examinar temas complejos y horizontes de más largo plazo. Ahí lo dejo. Sí, algo breve. No es la primera vez que se plantea el hecho de que la autoridad monetaria deba tener uno o más objetivos. Cuando apareció el régimen de inflation targeting, hay mucha literatura que trata de ofrecer alternativas en lugar de tener la tasa de interés como herramienta o como objetivo para manipular y acceder a la inflación que se requiere. Los artículos proponen, por ejemplo, medidas como PBI nominal o el PBI real o la misma cantidad de dinero. O sea, hay literatura que ya ofrece otros objetivos o más de un solo objetivo que el que tiene el Banco Central. Entonces, ahora que se plantea otro objetivo, por ejemplo, supervisar cosas como que tienen que ver con cambio climático y esas cosas, ya comienza a haber literatura al respecto, ¿no? El Banco Central ya se le ha ido varias veces la mano, digamos, o la inflación se le ha ido de las manos, teniendo un objetivo. Yo no quisiera ver mucho si es que tienen más objetivos. Yo preferiría, por ejemplo, que ese otro objetivo es que tiene que ver con cambio climático lo asuma la Superintendencia de Banca y Seguros, cosas como esos organismos reguladores más que el Banco Central, ¿no? Eso por mi lado. Gracias. Ok, también voy a hacer una introducción muy breve. También estoy de acuerdo con los panelistas en el hecho de que creo que el Banco Central debe centrarse en este objetivo de estabilidad de precios que tiene. Como se mencionó, otros países también potencialmente tienen otros objetivos, ¿no? El mismo hecho de aumentar un objetivo adicional, que es la parte de ver la parte de actividad o el empleo, ¿no?, de no generar desequilibrios por ese lado, ya genera algún problema para los hacedores de política de poder sopesar el cumplimiento de dos objetivos a la vez, que en principio podrían ser mucho más alineados, y también creo de que ampliar la gama o el espectro de objetivos sería muy difícil, y luego también no solamente de cumplirlo, sino también de hacer una explicación de por qué se toman las medidas, hasta qué punto tal o cual medida va a ir a cuál de todos los objetivos, ¿no? Y luego ver si fue digamos, la manera más eficiente de poder tomar estas medidas. Y creo yo que más bien, más que la discusión vaya si deberían ser un objetivo único o objetivos múltiples, creo que hay nuevas dimensiones dentro del mismo logro del objetivo de estabilidad de precios, que son la innovación para el Banco Central, los nuevos retos que debe ir tomando de cómo ir acomodando, ampliando este espectro de herramientas de política que tiene para poder cumplir con ese único objetivo que tiene, que sigue siendo la estabilidad de precios. Pero ahora el ámbito en el cual tiene que tomar la decisión es mucho más amplio, ¿no? Aparecen otro tipo de preocupaciones, hay más impacto de factores externos, hay nuevos tipos de riesgos que van apareciendo, entonces creo que la discusión debería ir más por ese lado. Bien, sí, el profesor Gabriel. Sí, un ratito. Lo que me olvidé decir es que en realidad no es que el Banco Central no vea otras cosas. O sea, su objetivo supremo es la estabilidad de precios, pero hay evidencia que muestra que el Banco Central, la función de reacción de la autoridad monetaria puede ser modelada como
teniendo el objetivo también de que la brecha de producto no se vaya arriba, sino porque a veces baja o sube la tasa por razones que no tienen que ver con la inflación, sino también cuando se calienta la economía o cuando está muy fría. O sea, sí se preocupa de otra cosa. Y en un otro paper que publicamos en el 2023 con Paul Castillo, del Banco Central, y otra persona más, muestra que efectivamente el Banco Central responde, la función de reacción responde al excedente de inflación respecto del target, responde al output gap o desviaciones de la brecha de producto, y lo que sí encontramos es que no responde al tipo de cambio, pero el modelo seleccionado es un modelo en el cual hay una regla de Taylor, que es lo que acabo de describir, más una regla de intervención cambiaria. O sea, al Banco Central también le interesa el tipo de cambio, ¿no? O sea, no es que haya una rigidez en lo que veo precios y nada más. Yo creo que también veo otras cosas. El profesor Tábara también tenía una intervención. Ese es justamente el tema, ¿no? La referencia a la brecha del producto es el producto potencial y el producto actual, cómo acercarnos al producto potencial, y cuanto más crece el producto potencial, mejor estamos. Ese es el supuesto implícito, ¿no? Que salvo el PBI todo es ilusión. Y existe abundante literatura ahorita de que el PBI no es un indicador, una métrica adecuada para medir calidad de vida, progreso y sostenibilidad. Se requerirían 3 planetas para reproducir los estilos de vida que observamos ahora, y si no somos conscientes de las crisis que se nos vienen, hay abundante evidencia, mejor cerramos los ojos, digamos, y actuamos como la rana, digamos, ¿no? Pero yo creo que hay que entrar a los temas de fondo, ¿no? Que tiene que ver justamente cuáles son los indicadores relevantes para medir la calidad de vida, el progreso, el bienestar, no de nuestra generación, yo ya tengo casi 70 años, sino yo quisiera que mis nietos puedan vivir en un país y en un planeta que se sostenga, ¿no? Y que no esté amenazado por estas graves crisis, ¿no? Bien, muchas gracias, profesor. Ahora voy a leer algunas preguntas del público que están dirigidas, estas 2 para la profesora Roxana Barrantes. La primera es: ¿por qué la infraestructura financiera no fue tan importante en la bancarización? Y bueno, aquí en realidad también está dirigida al profesor Tábara. Si hay algún grado de interrelación o complementariedad en la implementación de la propuesta de moneda digital y la ampliación, digamos, de los objetivos del Banco Central para tener en cuenta el cambio climático. Gracias, muchas gracias por la pregunta. No es que todo el tema de infraestructura financiera no sea importante, sino no es más importante que características sociodemográficas y que tienen que ver con el nivel de vida y el estado de desarrollo, ¿no? Me parece que todavía nos falta trabajo alrededor de las condiciones de demanda y cuál es ese cambio de chip, ¿no? Hace poco en un panel con gente del sistema financiero comentaban que era muy complicado para las personas a partir de cierta edad, y no estoy hablando de mi edad, sino gente de 30, 40 años, comprender que su dinero, que la garantía de que su dinero está, es lo que aparece en la pantalla de su celular, ¿no? Hace poco, y contaban la anécdota de que hace poco, ante la caída o el cierre, o que se había quemado, había habido un incendio en una agencia bancaria en una localidad rodeada de centros poblados rurales, se había quemado la agencia y la gente había bajado a chequear dónde estaba su plata, ¿no? Entonces ahí hay un tema que tiene que ver no tanto con la infraestructura, si hay agentes, si no hay agentes, sino tiene que ver con educación financiera, desarrollo cognitivo, y de ahí que los temas de inclusión financiera estén más asociados con temas de educación y temas de el tipo de empleo. También debo decir el disclaimer: todo lo que he dicho es a título absolutamente personal, y antes de darle la palabra a mi colega Tábara para que responda, es bien importante también, a efectos de introducir los temas de eficiencia energética,
y cambio climático en los temas financieros es que todo lo que significa la tecnología de blockchain, todo lo que significa tener los datos en nubes, todo lo que significa esta conectividad es altamente demandante de recursos energéticos. Y esos recursos energéticos todavía no los estamos generando de una manera sostenible, todavía estamos quemando fósiles. Entonces, no vamos a poder avanzar en temas de digitalización en general en las entidades y sistema financiero si es que al mismo tiempo, y si queremos tomar en consideración el ambiente, consideramos la transición energética hacia fuentes más sostenibles. Ahí me quedo, creo que nos está matando el tiempo, ¿no? Bueno. Sí, no, creo que ya Roxana respondió la pregunta, ¿no? En particular sobre esta tecnología del blockchain y altamente intensiva en uso de energía. Yo cuando traté de persuadir a colegas en una conferencia reciente sobre la importancia, los riesgos y el potencial que al mismo tienen los bancos centrales para ecologizar los sistemas financieros, recibí una respuesta algo escéptica y con referencias a experiencias de creación de monedas locales en espacios locales muy reducidos que eran a su vez reprimidas por los bancos de sus países. Creo que la experiencia de México, ¿no? Que eran en realidad comunidades contestatarias, me imagino que con cierto componente y lógica autárquica, que empezaban a plantearse ontológicamente, bueno, ¿qué tipo de dinero necesitamos, no? ¿Qué tipo de medio de cambio necesitamos? Suena un poco anárquico y autárquico, pero bueno, es el tipo de respuesta que viene de la ecología política radical. Por lo menos una de las respuestas que recuerdo, ¿no? Bien, muchísimas gracias a los ponentes y gracias también por su asistencia. Con eso damos por concluido el evento. Gracias.